de nuestro Padre Celestial. Recordemos que la acción de gracias desata muchas cosas en el reino. La acción de gracias es fundamental para que nosotros podamos estar en comunión e interactuar con la bondad, con las bendiciones de nuestro abacados. Shalom a todos los que se van conectando, un fuerte abrazo, bendiciones, que bueno estén con nosotros en las diferentes naciones, en las diferentes ciudades de Ecuador, desde aquí, de Casa de Reconciliación, de Radio Dabar, una voz de aliento, voz de verdad, desde la mitad del mundo a las naciones de la tierra, enseñando, compartiendo la meditación diaria de la Torá, reflexión para alimento para nuestro espíritu, porque recordemos que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de nuestro Creador, de la boca de nuestro Padre Santo. Y hoy continuamos en esta semana estudiando acerca de las instrucciones de nuestro Abba antes del Sinaí, lo que se ha traducido como ley. Ayer vimos que hay mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, ¿verdad? Que ya se los conocía desde el inicio. Con Abraham hay mandatos dados al hombre, mandatos creacionales dados al hombre, mandatos a la creación, hay estatutos, preceptos, juicios, etcétera, etcétera. Es decir, todo un conjunto de jerarquía de las normas de nuestro abacados, de las normas de nuestro Padre Celestial. Estamos compartiendo este material que está en la Torá, que también está en nuestro libro, La Estructura Legal de la Torá. Y porque es determinante conocer todos los mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Hay gran bendición. Y hoy queremos compartirles, siguiendo el tema de la enseñanza, porque ayer algunos hermanos nos comentaron que no sabían la diferencia entre mandamiento, precepto, estatuto, decreto, etcétera, etcétera. Tenían inquietudes, no había una clara diferencia. Entonces, hoy vamos a enseñar y a seguir profundizando a lo largo de esta semana en todo lo que es mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Hoy queremos compartirles en la reflexión diaria de Torá de este día cuán importantes son mandamientos y los estatutos de nuestro abacados. Y vamos a ver cómo vamos avanzando, cómo vamos adelantando en el crecimiento espiritual que nuestro abacados requiere. Un abrazo a todos los que se van conectando, a mi hermano Fernando, que bueno que esté por ahí, Miriam en España, Guillermo, su familia también ahí, un fuerte abrazo a todos los maestros, enseñadores, a las casas de estudio, que somos de una sola familia, que el Padre va enlazando, va conectando y va haciendo esa red de pescadores de los llamados del Padre, pescadores de Efraín, para avanzar en el reino de nuestro abacados. Muy bien, entonces vamos por favor al libro de Shemot en hebreo, que es nombres, o como nosotros le conocemos normalmente, Éxodo, el libro de Éxodo, que este libro es muy importante. Y vamos a ver un evento en Mara. La instrucción de ahora es Mara y las instrucciones. Mara significa amargura. Desde el versículo 22 de Éxodo 15-22. E hizo Moisés que partiese Israel del Mar Rojo, y salieron al desierto de Shur, y anduvieron 3 días por el desierto sin hallar agua. 3 días por el desierto. 3 es un tiempo profético muy importante, es un tiempo profético determinado, ¿verdad? Que marca equilibrio, que marca inicio de nuevas cosas. Yeshua resucitó al tercer día nos dará vida, ¿verdad? Entonces llegaron a un sitio al tercer día, en donde este sitio dice que llegaron a Mara, no hallaron agua, y llegaron a Mara y no podían beber esas aguas porque eran amargas. De hecho, Mara significa amargura, ¿verdad? Eso es lo que dijo Noemí: ya no me llamen más Noemí, sino Mara, amargura. Es decir, aquí llegaron a un sitio, habían aguas, pero esas aguas no eran bebibles, estaban contaminadas, eran aguas amargas. Y vamos a ver qué importante es eso, porque hay muchas aguas amargas para nosotros, ¿verdad? Hacemos cosas, emprendemos cosas, no nos llena, hacemos otra cosa, no nos llena. Aguas amargas no son bebibles porque no son vida para nosotros. ¿Qué es lo que puede transformar la amargura? ¿Qué es lo que puede transformar esto que Mara, que significa situaciones adversas? Y el mejor ejemplo era Noemí, ¿verdad? Fuera de su territorio, viuda, murieron sus hijos.
Parece que todo se le vino encima a esta mujer, a esta judía, y ella dijo, soy Mara. Pero esas situaciones adversas, ¿cómo se las puede revertir? ¿Cómo pueden cambiarlas? Muchos pueden estar hoy en una Mara, en un sitio Mara, en donde hay amargura, en donde haya, etcétera, etcétera, un montón de cosas adversas, amargura en salud, amargura en finanzas, amargura en la familia, etcétera, etcétera. Recordemos que la palabra de nuestro Padre Celestial es vida, es viva y eficaz y trae restauración para todo aquel que busque de Él, para todo aquel que crea en Él, para todo aquel que se acerque al Dios de Abraham, al Dios de Isaac y al Dios de Jacob. 24. Entonces el pueblo murmuró contra Moisés. Aquí no hay ningún murmurador, ¿verdad? Todos son hombres, mujeres, Ish e Isha, de emuná grande. ¿Y por qué digo emuná? ¿Por qué no digo fe? Porque emuná es escuchar con atención y moverse en la dirección que escuchó. Fe, desde la mentalidad occidental, es simplemente creer algo y ya. En la mentalidad bíblica es que usted crea lo que escuchó y no solamente se crea conociendo, no se quede conociendo, sino que se mueva en esa dirección. Esa es la verdadera emuná, esa es una fe activa, dinámica. Hemos estado estudiando eso hoy. Entonces, el pueblo murmuró ante la falta de capacidad de solución, ante la falta de iniciativa, ante la falta de ser proactivos, ante la falta de ir más allá del esfuerzo normal, de esforzarse, de buscar solución. El pueblo murmuró. ¿Cuándo usted empieza a murmurar? Cuando usted se mueve, y voy a hacer, tal vez a algunos les suene muy duro, no quiero que lo interpreten así, cuando son mediocres. Cuando avanzan un punto, ya no puedo más, no puedo hacer esto, no hay cómo, es imposible, etcétera, etcétera. Se dan por vencidos en el primer dardo que le lanza el ejército enemigo. Nosotros somos de una genética diferente. ¿Cómo evitamos la murmuración? Siendo emprendedores, yendo más allá, buscando solucionar las cosas. De nada sirve que usted conozca el problema. Aquí las aguas estaban amargas, de nada servía que ellos supiesen que estaban amargas. ¿Qué es lo que hicieron ante la incapacidad ejecutiva, ante la incapacidad de dar soluciones? Porque el reino de los cielos son soluciones a través de la palabra, una dinámica que nos da sabiduría, que nos da fortaleza. No es que van a venir soluciones del cielo, debemos romper esa mentalidad de que todo va a solucionarse, de que todo se soluciona con oración sí, pero ore en la dirección que usted oró y solucione y haga las cosas, no se quede a medio camino, porque eso a la larga le lleva a murmurar. Aquí no tuvieron ninguna otra opción, murmuraron contra el líder. Y dijo, ¿qué hemos de beber? Gente acostumbrada a que le den solucionando todas las cosas, que no mueven un dedo más allá de sus ojos, que no miran más allá de sus narices. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos agua. ¿A alguien no se le ocurrió algo? ¿Acaso no tenemos una inventiva, no tenemos una capacidad intelectual, no tenemos el ruach de nuestro Padre Celestial? Nosotros tenemos la mente de Yeshua. Vamos a ver cuál es la respuesta ante una situación en que muchos podemos encontrarnos en alguna vez en el camino. Pero la invitación antes de seguir avanzando es que salgamos de toda inercia, de toda inactividad y que rompamos esa mentalidad que nos den haciendo las cosas. Porque todavía estamos como bebés espirituales. Todavía muchos cámbienme los pañales. Pero ustedes ya han recorrido un camino, han sido entrenados, han sido preparados y tienen que empezar a dar fruto, tienen que mostrar de qué genética son ustedes. Estos tiempos ya no son para estar cambiando pañales, estos tiempos son de avanzar, de ejecutar cosas, porque las situaciones que se vienen, mis amados hermanos, no van a ser tan fáciles y únicamente sobrevivirán
avanzarán aquellos que miren más allá de sus narices, aquellos que no miren el problema, sino que solucionen el problema. El reino de los cielos no necesita gente que diga qué cosas están mal. El reino de los cielos necesita gente que venga a solucionar lo que está mal con acciones efectivas, con acciones de emprendimiento, con soluciones, no murmuradores. Por eso Moisés era el líder, porque él sabía dar soluciones. ¿Quién quiere liderazgo? De soluciones, no de problemas, ¿verdad? Así funcionan todas las cosas en el área humana. Murmuraron, ¿y ahora qué haremos? (25) Y Moisés clamó al Altísimo, y el Altísimo le mostró un árbol y lo echó en las aguas. Y las aguas se endulzaron. Ese árbol, ¿qué representa? Ese árbol representa el árbol de la vida, la Torah. Ese árbol representa a Yeshua. Ese árbol representa a un justo. Y ustedes serán árboles de justicia, plantío del Señor. Bienaventurado el hombre que no anduvo en consejos de malos, ni en sillas de escarnecedores se ha sentado. ¿Qué es lo que viene a solucionar nuestras cosas? Y vamos a ver ahí, echaron el agua y vamos a ver qué es lo qué simbolismo profético tiene esto, qué podemos aprender de aquí. Dice, le mostró un árbol, lo echó en las aguas y las aguas se endulzaron. El Señor le mostró el árbol, no le dio echando el árbol en el agua, eso tuvo que hacer Moisés, el que tiene oídos, ¿verdad? Y las aguas se endulzaron. Allí les dio estatutos y ordenanzas, y allí los probó. Es decir, ese árbol era simbolismo de estatutos y mandamientos que el Padre les dio para probarles. Ya vamos a ver qué implica esto, qué implica la palabra esta, y vamos a analizar un poco en detalle para que ustedes recuerden algunos, otros le aclaren y otros vayan aprendiendo. Hermanos que por primera vez están conectando, otros hermanos que dijeron que no entendían qué es mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, no les veo conectados. Conectándose una vez cada mes no van a aprender. Un profesional no se hace yéndose una vez al mes a la universidad. Queremos aprender las cosas, pero nos conectamos cada 20 días, cada mes, cada 2 meses. Por eso no entendemos, porque no somos disciplinados. Debemos rectificar tantas cosas, mis amados hermanos. No se trata solamente de enseñar mandatos. Y todos aquellos maestros, educadores que me estén formando, usted tiene que formar hábitos en las personas, porque vienen con muy malas costumbres. Vienen sin principios de honra, vienen sin honestidad, sin integridad, sin excelencia, sin una mentalidad, sin ser proactivos. Por eso se retrasa el reino, porque no se debería estar hablando de estas cosas, no se debería estar hablando de leche, porque esto es leche. Se debería de estar hablando de alimento sólido, pero toca estar girando, regresando al punto, porque no hay disciplina en el pueblo del Todopoderoso. Queremos unción, queremos milagros, pero la estructura interna de nosotros todavía falta ser formada. Y esa es una misión y algo que el Padre nos mostró en este año, trabajar en la formación de las personas, en el carácter, en hábitos, en principios que lamentablemente muchos adolecen, y las estadísticas son muy fuertes. Más del 90%, y no solamente de la gente, de los hermanos que estudian, sino de aquellos que emprenden labores de liderazgo, adolecen de muchas fallas. Hay vacíos muy grandes en la preparación. Entonces la preparación de los maestros no solamente tiene que ir en la parte de la Torá, sino también tiene que ir en la parte humana, para que crezcan, para que se formen. Muy bien, me agrada porque vi el chat llenos de amén. Qué bueno, excelente. Les dio mandamientos y estatutos, y allí los probó. ¿Por qué tenía que probarles del Padre? ¿Por qué les dio eso? Vamos a ver qué significa eso. Que les dio estatutos y ordenanzas.
Miren los estatutos, y alguno que quiere investigar, estudiar, esto en la concordancia Strong es del número H 2706, y en hebreo es la palabra huk y en plural hukim. Y todo esto, como les habíamos dicho, se refieren a las leyes de adoración, leyes de ofrendas, leyes de diezmos, las leyes de respeto de las Moedín, de Shabbat, etcétera, etcétera. Se refiere a ese tipo de normas que el Padre dio, y se traduce también generalmente como estatuto, como ordenanza, como límite, como algo prescrito, como tarea prescrita, acción prescrita, derecho específico, ley general, promulgaciones, decretos civiles. Todo eso implica esta palabra hukim, pero dentro de la escritura es específicamente estas áreas que les mencioné: adoración, ofrenda, la vida práctica, los tiempos del Padre, respetar los tiempos, sus moedín, sus convocatorias, etcétera, etcétera. Entonces vamos a ver algunos ejemplos para que se aclare esto. Entonces miren, aquí el Padre no solamente está hablando de los mandamientos, ahí también le dio los otros estatutos y ordenanzas, o juicios también le pueden salir, puede haber en otras porciones de la Escritura. Los probó, y ¿saben qué es lo lamentable? Que muchos ni siquiera saben que hay mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, y muchos que han estado con nosotros estudiando ya más de un año tampoco lo tienen claro. ¿Qué es lo que está fallando? ¿Qué es lo que pasa? ¿Será que la palabra del Padre falla? La palabra del Padre nunca falla. ¿Será que la instrucción está fallando? Puede ser, porque somos seres humanos. Pero el otro factor es la tierra que recibe la semilla. ¿Cómo está esa tierra? ¿Está arada? ¿Está sin piedras, sin abrojos, sin espinas, sin cardos, sin cizaña? Es una tierra disciplinada que está atento de las enseñanzas, que tiene un proceso de continuidad. A nosotros nos falta mentalidad de procesos. Por eso aquí el Padre les dice que les dio estatutos y decretos, ordenanzas y decretos, y allí los probó. ¿Qué tenía que probarles? Les estaba probando su corazón, me dicen por acá. Les estaba probando qué iban a hacer con esto. Vamos a ver unos ejemplos de estos estatutos, H2706, en Éxodo 21:9. Un poco más adelante veamos cómo están estos. Y aquí lo importante, antes de seguir avanzando, vemos. Aquí estamos capítulo 15, es decir, todavía no llegamos a los 10 mandamientos, lo que les dio en el Sinaí. Es decir, uniendo a lo que vimos ayer, que en Bereshit 26:5, que Abraham guardó mandamientos, preceptos, estatutos, decretos, aquí vemos también que el Padre también a este pueblo que sale antes del Sinaí les da estatutos y decretos para probarlos. Muy bien, continuemos entonces. Esto es antes del Sinaí, y había toda una estructura de leyes, de mandamientos, de principios que conocían y que el Padre estaba dando, el Padre estaba instruyendo. Éxodo 21:9 les había dicho, ¿verdad? Muy bien. Mas si lo hubiere desposado con su hijo, hará con ella según la costumbre de las hijas. Aquí la palabra costumbre es la palabra huk, que se puede traducir como decreto, y aquí en el texto de Éxodo 15:26 está como estatuto, decreto, ley, algo prescrito, etcétera, etcétera, también se puede traducir. ¿Y aquí a qué se refería? ¿A qué se refería esta ley según la costumbre de las hijas? Es decir, me explica luego abajo, ¿qué es un huk? Dice,
Si tomare para él otra mujer, no disminuirá su alimento, ni su vestido, ni el deber conyugal. Es decir, tenía que hacerse cargo de ella. Tenía otra mujer, le gustaba otra mujer, ella no le gustaba, y tenía un hijo, no podía desconocer los derechos de primogenitura de su hijo, y tenía que darle alimento y vestido a ella. No es como ahora, se divorcia y nos vemos, se olvidó. No, en la escritura, si se divorcia, si le da carta de repudio, usted tiene que sustentarla a la mujer si es que ella no contrae otro compromiso. El momento que toma otro compromiso, ahí cesa su responsabilidad. Pero si no, mantiene su responsabilidad. Entonces, no es que me libro, no. Ahora le aumenta a 2. Entonces, nos conviene hasta por la parte económica y por la parte espiritual, una sola. Entonces, miren, es un ejemplo de un hook, de un estatuto. Por aquí están levantando los pulgares y están con una sonrisa de diente a diente. Muy bien, continuemos. Entonces, vamos a ver otro ejemplo de estos juquín, para entender la diferencia. Por eso es importante que usted haga el esfuerzo, que ni siquiera es económico, que usted al menos investiga en internet y se descargue las Biblias. Ahora vienen muchos programas que usted puede ver en hebreo, puede ver en español, en griego, varias versiones de Biblias, pero a veces ni siquiera eso hacemos. Qué lamentable. Y a mí no me da tristeza, me da enojo, porque tan cómodos que por poco, como dice Proverbios, uy, me voy a cansar, voy a poner el plato en la mano, al coger la cuchara y llevarme la comida a la boca, me canso, por favor, denme de comer. Quieren que les hagan todo. Debemos salir de esa situación. ¿Sabe qué mensaje manda a las personas que actúan así? Bebés espirituales, porque el bebé tiene que darle de comer, tiene que darle de beber, tiene que limpiarle los pañales, tiene que limpiarle, ya saben sinónimo de qué es pañales, ¿verdad? ¿Hasta cuándo? Ya no somos niños. ¿Ya cuánto tiempo tenemos en el Señor? Algunos están de toda la vida, pero todavía están con mamitis espiritual aguda. Debemos ya dar un salto y ver otras cosas, esforzarnos más. No se quede con lo que aprende aquí, profundice. Es tan fácil que entra a un programa, ingresa a H2706 y le salen todos los versículos de la Biblia en donde están estos, y usted puede saber cuáles son los decretos, los estatutos, los juquín del Padre, que se refieren a este tipo de normas, que no solamente son mandamientos. Esforcémonos, amados y amadas hermanas, ministros del Padre, porque yo sé que me están escuchando ministros, me están escuchando gente enseñadora, gente de liderazgo, gente que tiene llamados. Debemos ser diferentes, debemos ser proactivos en el reino. Ya basta de mediocridad. ¿Hasta cuándo vamos a seguir eso? Estamos tentando el brazo del Padre con tanta mediocridad, con tanto oportunismo y todavía como bebé de espiritual. ¿Qué tal? Para ustedes una pregunta. Si alguien tiene 20 años y todavía le están limpiando los pañales sus papás, ¿qué imagen tienen ustedes de eso? No es normal, ¿verdad? Es un anormal, es una situación anormal, y esa misma situación se vive en el mundo espiritual. Así es que cambiemos, esforcémonos y sigamos para adelante. Solamente aquel que se renueva, aquel que es dinámico, aquel que prende, aquel que ve mucho más allá, aquel que soluciona en estos tiempos que se vienen, va a salir adelante. El que se permanece estacionado quedará estacionado, y todo aquel que venga rápido a 180 kilómetros por hora le va a ir pisando, se quedará ahí. Avancemos, no nos detengamos, continuemos. Vamos a ver otro tipo de estatuto, ¿verdad? Recordemos, hay mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Y aquí les dio estatutos y decretos para aprobarlos antes del Sinaí, en Mara. Muy bien. Vamos a ver, estamos estudiando el texto de Éxodo 15. Vamos a ver otro, ahí mismo en el capítulo 21 de Éxodo, el versículo 31. Haya corneado
a hijo o haya corneado a hija, conforme a este juicio se hará con él. Aquí está hablando de un buey que acornea a las personas. Y el caso que que el dueño no sabía que era un animal acorneador, y cuando sabía que era acorneador, entonces dice conforme a este juicio, y ahí está la palabra hebrea huk, es decir, un estatuto. Es estatuto también esto, y esto es mandato del Padre. Y ahora también, ahora ya no hay bueyes que acorneen en el campo, bueno sí, pero por ejemplo ahora tienen por ejemplo los perros, los bulldogs, los bueno, no se me va de la mente ahorita nombres de esos animales, esos perros que son medios violentos, que muerden, ¿verdad? Que hacen daño a las personas. Los dueños de esos animales tienen que responder, y voy a ponerles, dice: si el buey acorneare a un siervo o a una sierva, pagará a su dueño 30 siclos de plata, y el buey será apedreado. Ah, no es que ese animalito no sabe, no, usted se hace responsable civil. Y ahora la ley civil también hace eso, ¿verdad? Puede establecer demandas sobre eso. En la ley del Padre había una demanda sobre el animal y una demanda también sobre el dueño del animal. Entonces había este tipo de normas, ¿verdad? Y otro tipo de normas también que se refieren a este buey acorneador, que no voy a leer en este momento, sino para que ustedes vean. Gracias, ahí me dicen Pitbull, muy amable. Entonces, el otro ejemplo de un tipo de una instrucción que se llama estatuto o huk, plural, hukim en hebreo. Vamos a ver otro ejemplo. En Éxodo 23, veamos el versículo 6. No pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Y ahí la palabra derecho es la palabra huk. Y como les dije, esto tiene que ver con leyes de adoración, con leyes de ofrenda, regular ciertas leyes de conducta entre las personas. Esto se refiere más a términos jurídicos, ¿verdad? Entonces, que un mishpatín dice que se debe cuidar por el pobre, la viuda, el huérfano y el extranjero. Un juicio, ¿verdad?, que tiene que ver con las leyes sociales. Pero aquí este estatuto viene a complementar, es otra ordenanza, y dice: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. ¿Por qué? Porque tiene la tendencia, ¿no? La justicia humana, al que tiene plata, a ese se le favorece. Pero el Padre dice: no pervertirás el derecho de tu mendigo en su pleito. Y miren lo que dice: de tu mendigo, es decir, considéralo parte tuya. No perviertas los derechos que él tiene, que están marcados en la Escritura. Muy bien, vamos a ver otro estatuto, otro decreto. Levítico 20. A veces están con otros nombres, por eso es importante ver en el hebreo y usted va a ubicar dónde está. Descárguese en el programa. Miren, aquí dice: no harás injusticia en el juicio, ni favoreciendo al pobre, ni complaciendo al grande. Con justicia juzgarás a tu prójimo. Y ahí la palabra dice: no harás injusticia en el juicio. Ahí está la palabra huk. Y este huk dice: no favorecerá al pobre, porque qué pobrecito, que es del otro, tiene plata. No, lo justo es mandato del Padre, es un estatuto. O el otro, no, este tiene plata, me va a dar la mano, acepto una coima. No, ninguno de los dos extremos. No se dejen llevar, ni porque sea débil, ni porque sea poderoso. Juzgar con justo juicio lo que dice la Escritura, eso debemos hacer. No, pobrecito el hermano, entonces vamos a hacer esto, es que no conocen la situación. No, justicia. Nosotros tendemos a ser equitativos, ¿verdad? No, pobres, falló, tengámosle, pobrecito, comprendámosle. ¿Saben cuál es la justicia del Padre? ¿Tú cuánto produjiste? 10, muy bien, sobre 10. ¿Tú cuánto? Sobre 5. Hice 5, muy bien, sobre 5 ciudades. ¿Y tú? No, pues es que a mí se me cayó el internet.
es que a mí esto, es que usted no sabe la crisis económica, es que el transporte, es que el tráfico, un montón de cosas. ¿Y qué dice el Padre? Aún lo que no tiene te será quitado. El Padre es justo, le da a cada uno lo que se merece, lo que yo me merezco, eso me da el Padre. El Padre no se mueve, pobrecito, está triste, pálido, ojeroso y con bastantes ilusiones. No, mis amados hermanos. La mano del Padre se mueve con obediencia, con ejecución de la Torá y con una actitud de emprendimiento, con una actitud de justicia. Cada quien tiene lo que se merece, lo que hace, porque el reino de los cielos es un reino productivo, y aquí dice, ni al pobre ni al rico tú no te vas a ir por ningún lado, sino que te irás en justo juicio, aplicarás lo que está escrito. Entonces nosotros debemos, y esto no es que no ame al prójimo, a veces se ha confundido con amor al prójimo, tolerar sinvergüencerías, tolerar incapacidad, tolerar desdén, tolerar desidia. Y eso pensamos que es amor, y eso no es amor. Amor es, amarle al Padre, es guardar sus mandamientos. Apuntar, como veo en el chat, excelencia, ir mejorando. Y nosotros aquí tenemos eso por mentalidad, y por eso se les exige, se les pide ciertas cosas. Porque eso es lo que va a marcar diferencia en todos los ámbitos. Apuntémonos a una mentalidad de excelencia, pero en justicia alineada a la voluntad del Padre. Ni al pobre ni al rico, ese también es un tipo de estatuto que de Huk en hebreo, que también son mandatos del Padre. Muy bien, continuemos. Vamos a ver en Éxodo 15:26. Me gusta que están llenando el chat de puro amén. Está explotado ese chat. Qué bueno que tengan un corazón para escuchar, para aprender y para rectificar. Les dio estatutos, ya vimos qué tipo de leyes, que hay unos ejemplos, y también dice Éxodo 15:25, les dio estatutos y ordenanzas. Ordenanzas también se traduce como juicios, y es la palabra hebrea mishpat, en hebreo mishpatim, y puede encontrarle usted en la concordancia Strong H4941. Esto se traduce como juicio, como algo correcto, como una causa, como ordenanza legal, como costumbre, como ley, como sentencia, como derecho, como privilegio. Miren, por eso hay que ver en el idioma original para ver cuál es. Y estos mishpatim básicamente se refiere a leyes de carácter social, de relación entre el prójimo, de trato al prójimo en temas de justicia, de equidad, de misericordia, de sedaká. Estos mishpatim son muy importantes porque me ayudan a moverme en la dirección que el Todopoderoso quiere que yo me mueva para ayudar a mis hermanos, para obedecerle al Padre y para que yo me mueva en su dirección. Muy bien, vamos a ver unos ejemplos de mishpatim que aquí se ha traducido como el ordenanza. Muy bien, entonces vamos a ver Éxodo 5, un poco más atrás del texto que nosotros estamos viendo. Éxodo 5, versículo 14. A propósito, esté atento porque estamos próximos por abrir escuela bíblica. A los que estén interesados, va a durar esto alrededor de unos 2 años y medio, una instrucción formal. Los pensus no los vamos a hacer públicos, vamos a darlos privados a aquellos que estén interesados. Entonces, si usted está interesado en estar en esta escuela bíblica que vamos a estar estudiando los temas que se les va a enviar, avísenos, contáctese con nosotros, porque ya estamos abriendo las inscripciones, dando información a los interesados para que se inscriban en esta escuela bíblica. Vamos a dar un certificado de suficiencia en estudios bíblicos con énfasis en el contexto hebreo. Entonces vamos ya a buscar un patrocinio, etcétera, etcétera, para hacer como las otras escuelas que tenemos, que tienen el respaldo de una universidad, las escuelas que damos. Entonces, para la preparación, para la capacitación, estése atento, prepárese,
que estamos trabajando, avanzando en el reino. Y escríbanos, por favor, ahí veremos todo esto y mucho más con el detalle, con las horas que se requiere para estudiar esto. Recuerde, esta es una reflexión diaria de la Torá para despertar el hambre, el espíritu por el estudio y que veamos cuán hermosas son las palabras de nuestro Abacados. Muy bien, entonces les había dicho Éxodo 5, ¿verdad? Éxodo 5:14. Y azotaban a los capataces de los hijos de Israel que los cuadrilleros de Faraón habían puesto sobre ellos, diciendo: ¿por qué no habéis cumplido vuestra tarea de ladrillo, ni ayer ni hoy como antes? Ahí la palabra tarea es la palabra mishpat, entonces tiene que ver con algo específico, con una asignación específica. Muy bien, vamos a ver otro ejemplo de esto de mishpat, en plural mishpatín. Éxodo 12:24. Perfecto, perfecto, ahí ya tenemos al primer interesado en la escuela. Muy bien. Éxodo 12, 24. Guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. ¿Qué estatuto? Esa palabra estatuto aquí no es la palabra huk, que también se lo traduce como estatuto, sino es la palabra mishpat. Y aquí, ¿cuál es la palabra mishpat? Lo que les dice que unten en los dinteles, en los postes y en el dintel de la puerta, que pasen la sangre del cordero, que lo sacrifiquen. Y dice que eso se guarde como un estatuto, ¿verdad? Perpetuo. Ahora no se mata cordero, se lo hace de otra manera, pero el principio espiritual se sigue cumpliendo. Y no solamente en las puertas de lo físicas, sino también en las puertas de los ojos, en las puertas de los oídos, en las puertas de la nariz, en las puertas de la boca, ¿verdad? Muy bien, ahí me preguntan la diferencia de horas. Bueno, a los estudiantes de otros países con diferencia horaria, como en los países de Europa, ahí pues le queda la grabación y luego tienen un día que se les va a asignar para preguntas, para respuestas, de acuerdo al horario que tengan. Y vamos a ver un horario en el que pueda ser factible para ambos, pero igual les quedan las clases grabadas para eso. A los que estén interesados en eso, no hay ningún problema. Ahora no hay limitaciones en eso. Esta escuela va a ser en dos modalidades. Va a ser online, pero también va a ser una escuela que va a quedar grabada ahí para que entren directamente y pueden entrar en el horario las veces que deseen. Muy bien. Entonces vemos que ese estatuto, ¿verdad? Fue ordenanza, un estatuto guardar la Pascua, ¿verdad? Pesach, pero es un mishpat, un juicio, una ordenanza, la manera en que se ejecuta. Entonces ahí vamos viendo, hay un mandamiento que determina qué hacer y el resto, estatutos, juicios u ordenanzas, me indican cómo cumplir ese mandamiento. Como por ejemplo en la Constitución, no sé, en la mayoría de las constituciones, ahí nos dicen que por ejemplo, el niño tiene derecho a educación, ¿verdad? Entonces, esa es una máxima, una ley principal de la Constitución. Entonces, se establece otras leyes de instituciones, otras normas, reglamentos, ordenanzas, etcétera, etcétera, de diversa jerarquía,
me guían a cómo ejecutar eso. Por ejemplo, escuelas públicas, les dan colación escolar, etcétera, etcétera, los pensum de estudio, etcétera, etcétera, ¿verdad? De manera que se cumple esa ley general. Así funcionan los mandamientos, los preceptos, los estatutos, los decretos, los testimonios del Padre. Ayudan a cumplir los mandatos principales. Recordemos que los mandatos de la voz del Padre está arriba y los mandatos son los que siguen luego, ¿verdad? Los mandamientos, de ahí los estatutos, los juicios, ordenanzas, testimonios, toda una estructura legal, que si los de abajo se eliminan, el resto no. Pueden añadirse otras cosas para cumplir el de arriba. Y eso es lo que ha pasado a lo largo de la historia, y por eso ha habido tradiciones humanas que lamentablemente confundieron y les pusieron encima. Muy bien, hoy vamos a tener la clase 2 de la escuela de fundamentos del nivel 1 y miren, y está totalmente diferente a la primera escuela que dimos. Hay cosas nuevas. Hoy estábamos preparando estos días la enseñanza y hay cosas nuevas, diferentes, muy hermosas. Cada vez que hay algo nuevo, diferente en las escrituras. Y por cierto, ahí le veo a mi hermano Orlando, entonces estése atento. A las 7 de la noche, unos minutos antes, le enviaremos a Orlando y a su esposa allá en Colombia el link para que se conecten con esta escuela. Muy bien, continuemos. Continuemos viendo esto de estatutos, de mandamientos, lo que les dio en Éxodo 15:26 antes del Sinaí, y vuelvo a recalcar, los mandamientos, preceptos, estatutos no nacieron en el Sinaí. Vimos que Abraham guardó mandamientos, preceptos, estatutos y decretos. Y es más, en el libro de Gálatas dice que a Abraham se le predicó las buenas nuevas. Y buenas nuevas desde el Evangelio, es decir, desde la época de Abraham ya había Evangelio. Y ahí les lanzo una perla para que ustedes conozcan eso hermoso, y luego el día viernes estaremos uniendo esto, mandamientos, preceptos, estatutos y decretos, con Evangelio del Reino, que muchos ya saben qué es, pero vamos a tener este ciclo de enseñanza. Muy bien, entonces vamos a ver otro ejemplo de estos mishpatim. Vamos a ver en el libro de Levítico. Levítico tiene bastante de esto. Que el Padre nos abra el entendimiento para entender su palabra, sus instrucciones, sus mandamientos, los preceptos, los estatutos, los decretos. Levítico 6:18. Todos los varones de los hijos de Aarón comerán de ella. Estatuto perpetuo será para vuestras generaciones, tocante a las ofrendas encendidas para el Altísimo. Toda cosa que tocar en ellas será santificada. Aquí la palabra estatuto es mishpat, juicio, que regula que de las ofrendas que eran para el Padre, una parte, el Padre nunca se olvidó de todas las ofrendas, excepto la olá, que el holocausto que se consumía totalmente. Siempre había una parte para el sacerdote, para su familia y para los levitas. El Padre nunca se olvidó de sus sacerdotes, de sus ministros. Y ese es una ley de carácter social, es un mishpat, de que debe siempre, de cada ofrenda, tomar una parte para el sacerdote. Y está ahí. Ahora se lo aplica de una manera diferente, no vamos a tratar hoy porque no es el tema de estudio, pero siempre el Padre se preocupó de la gente que se dedicaba a la enseñanza, a instruir, a establecer justicia en medio de su pueblo. Es también una instrucción del Padre, y dijo, y es una ordenanza dada, ¿verdad?, que eso aplicaba para los sacerdotes. Entonces ellos tomaban siempre una parte para ellos, y eso lo que dice ahí, miren, estatuto perpetuo. En los otros días estaremos estudiando qué significa estatuto perpetuo, pero ahí la palabra en hebreo es mishpat. Muy bien, entonces vemos, regresando a Éxodo 15:26, que llegaron a Mara, y ahí les dio estatutos y ordenanzas, y ahí los probó. Ya vimos que el agua representa la palabra del Padre. Eso es lo que va a endulzar su situación. ¿Cómo usted va a mejorar la situación actual que tiene de crisis conyugal, de crisis de identidad, de crisis económica, de crisis de salud? Pues solamente la palabra del Padre es ese árbol que viene a endulzar esas aguas que están desordenadas, esas aguas turbias que muchas veces está en nuestra vida, viene a traer eso.
Y vamos, continuemos a Éxodo 15, 26, para ir cerrando la reflexión del día de hoy de Mara y la instrucción del Padre. Por eso David decía, tu instrucción, tu Torah, tu ley es más dulce que la miel. ¿Cuántos de ustedes pueden decir eso? Entonces, Mara estaba amargo, vino la palabra, estatutos y ordenanzas para probarlos, y eso se hizo dulce y pudieron beber. Su vida cambia cuando usted sigue las instrucciones del Padre. Es lo mejor que nos puede pasar, conocer mandamientos, preceptos, estatutos y decretos de nuestro Padre Celestial. Muy bien, continuemos. Éxodo 15, 26, y dijo, si oyeres atentamente la voz del Altísimo tu Dios, e hicieres lo recto delante de sus ojos, y dieres oído a sus mandamientos, mandamientos ya sabemos cuáles son, ¿verdad? Básicamente Éxodo 20 y los mandamientos creacionales que vimos ayer, y guardares todos sus estatutos, si oyeres su voz, guardases sus mandamientos, sus estatutos, todo lo que tiene que ver con adoración, con tiempos de guardar Pascua, panes sin levadura, tabernáculos, el séptimo día, etcétera, etcétera. Dice, si guardases todo eso, ninguna de las enfermedades que yo envié a los egipcios les enviaré a ti, porque yo soy Rafenu, tu sanador. Él es nuestro sanador, pero si escucho su voz, guardo sus mandamientos y guardo sus estatutos. Muchas veces guardamos los mandamientos y ni siquiera los 10 básicos y queremos tener bendición. Aquí dice, guarda misma, escucha mi voz, es decir, palabra profética, palabra de ciencia, palabra de sabiduría. Si oyeres mi voz y guardases mis mandamientos y guardases todos mis estatutos, ninguna enfermedad te la enviaré a ti. Hay que conocer, y voy a contarles un caso de un hermano en el oriente, en la mitad de la selva, que él, creo que tenía cierto conocimiento de la escritura y tenía un riñón dañado totalmente, y el otro estaba, creo que alrededor de un 60% malo. Entonces él ya estaba ya desahuciado, decepcionado, y aparte de eso se queda mudo. Entonces, ¿qué es lo que hace él? Toma una pistola y se va para suicidarse en medio de la selva. Se mete adentro donde nadie le podía encontrar. Los planes de él era, me pego un tiro, me muero y nadie me va a encontrar, nadie va a saber lo que pasó, porque no quería que la familia sepa que se iba a matar. Entonces, pero él le dijo a Dios, en sus palabras, con el conocimiento que tenía, si es que no me sanas y no me devuelves la voz, en 3 días yo me pego un tiro. Miren, así lo hizo. Y se llama él, no recuerdo el nombre, ya me voy a recordar, que le apreciamos mucho ese hermano, José Núñez. Entonces, miren, no sé si me escucha en algún momento, le enviamos un fuerte abrazo, un saludo. Miren, el padre en una noche, al tercer día, le devolvió al habla. Y en la noche, en la oscuridad de la noche, en la selva, empezó a ver unas letras doradas. Y Éxodo 20. Con letras doradas iba desplazándose, como las pantallas LED. Entonces ahí estaba. Yo soy tu Dios. ¿Guardas eso? Sí, Señor. No te harás de imagen y semejanza. No sabía, pero ya he dejado eso, Señor. Acuérdate del séptimo día para santificarlo. Yo no sabía que había que guardar el séptimo día. Señor, pero no es domingo. Y miren, el Señor le contestó y le dijo, Constantino lo cambió. Y le he dicho, cumple eso. Y y así le fue explicando uno por uno los mandamientos, los 10 básicos. Y él se fue contento, se regresó, se le restauró totalmente su riñón, recuperó el habla, pero el otro tenía un porcentaje, creo que tenía 60 u 80% recuperado. Y él en una noche, miren, por eso usted tiene que ser arrebatador de las bendiciones del Padre.
Y espero que los que me están escuchando se contagien de esa fe, de esa violencia que debemos tener, porque a veces estamos muy estáticos, muy quietos, no avanzamos un metro porque nos cansamos. Él le dijo: Señor, tú me mentiste. Miren esa audacia de decirle al Altísimo: tú me mentiste. Y le dijo: porque tú me dijiste que me ibas a sanar, que si es que yo veía esto tú me sanabas. Ay, cierto. Y le dio este texto, le dio este versículo. Y la pastora, la profeta Nicarí, también tiene un testimonio. Algún rato, mañana probablemente voy a decirle para que ella comparta también, porque ella con este texto fue sanada. Le leyó esto, le dijo: lee por favor Éxodo 15:26, y le dijo: si oyeses mi voz, estás escuchando mi voz, si guardases mis mandamientos, muy bien, ya estás empezando a guardar todo eso. Dice: y si es que guardases mis estatutos. Señor, ¿qué son estatutos? Le había dicho: anda, ve y estudia y averigua. Y le había dicho: en Quito hay un congreso sobre estatutos, anda y aprende qué son estatutos. Y le había dicho: no estás sano todavía porque no estás guardando mis estatutos. Vino, se enteró, escudriñó, empezó a estudiar qué son estatutos y ahora está restaurado al 100%. Él nos dijo, él más o menos tiene lo que yo siempre les comento. Él, no sé cuántos años, no recuerdo exactamente, pero creo que son 5 o 6 años que él no toma ningún medicamento. En medio de la selva no le pica ningún mosco, no le pica ninguna serpiente. Donde le coge la noche, él nos cuenta que se acuesta a dormir, se acomoda, no hay serpiente, no hay cocodrilo, no hay escorpiones, no hay moscos, no le pican absolutamente nada. Él dice: yo guardo mandamientos, estatutos y ninguna plaga él me enviará. Él vive Éxodo 15:26 y yo le invito a que usted se conecte con eso. Guarde mandamientos, guarde estatutos, decretos, preceptos, estudie para que usted sepa. Ya van a tener un material, el libro que ya vamos a sacar para septiembre mediante la ayuda y si lo permite nuestro Abacadosh, en la estructura legal de la Torah. Pero usted también puede escudriñar para que disfrute de los beneficios de los mandatos de nuestro Padre Celestial. Recuerden, la sanidad del cielo se manifiesta, y aquí tenemos Éxodo 15:26, si escucha su voz, si guarda los mandamientos, si guarda los preceptos. Porque a veces no vemos todas las cosas del reino, porque no estamos cumpliendo a cabalidad, lo estamos cumpliendo mal, lo cumplimos a medias, o hacemos lo justo, la ley del mínimo esfuerzo. Pero nosotros somos de esos violentos que toman el arado y no miran para atrás, de aquellos que como Jeremías: tu palabra me penetra hasta mis tuétanos, me quema los huesos. Yo ya no quisiera hacer esto, pero tengo un fuego que me apasiona, un fuego que no me deja estar quieto. Que ese fuego venga y rompa el hielo de esos corazones que todavía no se conectan con la dinámica del reino, con la excelencia del reino. Recuerde, hubo mandamientos, preceptos, estatutos y decretos antes del Sinaí. Y si nosotros vamos escudriñando paso a paso, como estamos haciendo en la reflexión diaria de la Torah, vamos a encontrar muchas perlas, muchas cosas hermosas de nuestro Abacados. Recuerde, las instrucciones, las bendiciones del cielo ya están dadas. Usted es quien va a tomar el nivel de bendición de acuerdo a su actitud, de acuerdo a su obediencia. Porque hay que oír y hay que prestar atención. Hay que escuchar y hay que accionar. No importa, de nada vale que usted sepa muchas cosas, que sepa la Biblia, que haga un montón de cosas, si es que usted no se mueve en la dirección que tiene que moverse de acuerdo a la instrucción de nuestro Abacados. Cumpla la palabra del Altísimo, haga las cosas con excelencia, escudriñe y verá que el Padre le bendice, porque son principios espirituales, es causa y efecto. Usted guarda mandamientos, preceptos, estatutos, con excelencia, se mueve en la dirección ordenada por el Padre y de manera automática Él empieza a abrir puertas y Él empieza a establecer bendición, porque Él ya lo habló, Él ya lo decretó y Él nunca se echará para atrás. Shalom,
los amamos, los bendecimos. Gracias por estar con nosotros. Gracias a nuestros hermanos de España, gracias a nuestros hermanos de Colombia, a nuestros hermanos de Chile, de Argentina. También vemos que están ahí conectados. Un fuerte abrazo, que la paz del Altísimo sea sobre sus vidas. Qué bueno que estén con nosotros. Los amamos, los bendecimos. A nuestros amados hermanos de Ecuador, la Casa Matriz de Casa de Reconciliación, los bendecimos, de las diferentes ciudades de Ecuador también. Gracias, un abrazo y recuerden, estudie, escudriñe, porque el conocimiento es autoridad. El conocimiento le da gobernabilidad y el conocimiento le da autoridad legal para arrebatar bendiciones que vienen del cielo. Nuestro Abba, el profeta Oseas dice: mi pueblo perece por falta de conocimiento. Conozcamos las estructuras, los amamos, los bendecimos. Guillermo, un fuerte abrazo. También a Miriam en España, a nuestra hermana Isabel en Argentina, a Orlando y su esposa Mayori allá en Colombia, un fuerte abrazo, los bendecimos. En Chile también a Jairo, a su familia, a su esposa Mirza, bendiciones. Aquí en Ecuador a Raquel, a Cristina, a Diego, a Patricia, a Javier, a Viviana, a Mónica, a mis amados padres, un fuerte abrazo, los amamos, los bendecimos. Y recuerden, esta fue reflexión diaria de la Torá del Padre, porque no solo de pan vivirá el hombre, y la fortaleza mayor en tiempos del bicho es la Torá del Padre. Es el antídoto que tenemos. Shalom, shalom. Gracias a los escuchas de Radio Dabar por estar con nosotros. Los amamos, los bendecimos y continúen en el programa de adoración permanente, 24 horas a nuestro Padre Celestial. Shalom. Y con los estudiantes nos vemos en la Escuela de Fundamentos hoy a las 19 horas. Shalom, los amamos, los bendecimos.